Bienvenidos a otro episodio del Retake. Qué felicidad continuar aprendiendo de nuestros invitados. Hemos pasado por acá por historias maravillosas. Hemos visto hasta cómo se hace un Comic Con. Hemos conversado sobre cultura geek y principalmente sobre la dimensión humana de los actores de doblaje en entrevistas de largo aliento. El Retake está cumpliendo su misión y eso es lo que más feliz me tiene. Celebrar la cultura geek, los personajes que marcaron nuestra infancia y conversar con actores de voz para que ustedes conozcan un poco el lado humano. Y lo otro que me tiene tremendamente feliz, y quiero comenzar el episodio de hoy hablando de eso, es la gran comunidad que nos está acompañando. El crecimiento ha sido súper rápido y eso nos tiene muy, muy contentos, pero principalmente agradecidos. O sea, realmente celebramos con mucha emoción cada vez que se suma gente a la comunidad, se suscriben al canal de YouTube, nos apoyan también, cosa que agradezco mucho. Un saludo muy especial a nuestros Patreons, porque gracias a ustedes, pues, bueno, vamos haciendo, digamos, que esto perdure en el tiempo. Quiero agradecer a los Patreons. Es más, pronto yo creo que deberíamos como que nombrarlos al grupo que ya nos está apoyando, porque lo valoro mucho. Vamos a hablar con Catherine para hacer la lista y comentarlo. Es justo y necesario. Es justo y necesario porque pues tienen una labor muy importante. Miren, hoy tenemos un programa muy especial, porque hoy me acompaña con toda la responsabilidad de la palabra y la dimensión de la palabra, una amiga, una verdadera amiga, por fuera de lo profesional para mí. Una actriz de doblaje maravillosa, muy potente, muy auténtica, con una técnica hermosísima y con una pasión por el mundo de la voz desde el corazón, cosa que se ha perdido mucho en los últimos años en la industria, pues desde que la fama tocó la puerta de la industria muchas cosas han cambiado. Yo lo reconozco y siempre lo digo. Y además ella nos va a hablar de, bueno, por supuesto, todo su proceso de crecimiento personal y profesional, el desarrollo de su carrera, cómo a veces la decisión de formar familia, de establecerse como una persona normal, como digo yo, porque pues a mí también me ha pasado. Yo siempre he pensado que los artistas podemos ser padres como cualquier otro, normales, y formar niños de la manera correcta, aunque seamos artistas. Siempre el artista tiene ese prejuicio de que lleva una vida loca. Pues yo creo que mi invitada de hoy ha sido una persona que ha demostrado que eso no necesariamente es así. Cómo el proceso de formar una familia quizá te frena un poco en lo profesional y pues cierta frustración que eso representa. Y aparte de eso, cómo ve la industria y cómo ve el crecimiento o el estancamiento del doblaje en Latinoamérica en estos años. Una gran actriz, una gran amiga. Bienvenida, María José Esteves. Bienvenida. Gracias por invitarme. Yo me siento súper feliz. Yo creo que teníamos como, no sé, desde el baby shower de Ian. De Ian, ¿no? Y ya Ian cumplió 6 años. ¡Wow! No puede ser, que no nos veíamos. Que no nos veíamos. ¡Wow! Me Increíble. Cuesta creerlo porque yo te siento más cerca, ¿no? No sé, quizá es una conexión de corazón y de estamos amistad. ahí. Sí, siempre estamos ahí. Y es como que, bueno, o sea, es como que te saludo. Y eso, ahí es donde está la real amistad. Sí, claro. No nos tenemos que ver todos los días, no tenemos que hablar todos los días, pero cuando nos vemos es como si nos hubiésemos visto ayer. Claro, para que el público del Retake entienda, los dos vivimos en Miami. De hecho, nosotros nos vinimos Casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo, pero hace 4 o 5 años María José se mudó a otra ciudad de Florida. Entonces ya no nos vemos con tanta cotidianidad. Con tanta frecuencia. Con tanta frecuencia, pero vino hasta Astro Studio, dijo... Yo voy a viajar. Cruzó los Everglades. Ella aceptó la invitación al Retake para conocer Astro Studio, pero no me lo ha dicho. Brutal, este estudio está Gracias. Increíble. Se lo acabo de decir y está bellísimo. La ubicación está genial. Recomendado. Para que viva en Miami, de verdad. 100%. Gracias. Espectacular. Aquí estamos a la orden. Mira, María José, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento? Muy bien, estoy en un proceso como cuando las oruguitas se transforman y salen y vuelven y sacan las alas, ¿no? Uno no se da cuenta de la fortaleza que tiene y una de las
de las cosas que he pasado es justamente darme cuenta de esa fortaleza que he tenido y reconocerlo por primera vez en muchos años, porque nos olvidamos de eso. Entonces, digamos que estoy en una fase de reenamorarme de mi proceso y de reenamorarme de mi porqué. Y pues estoy en una etapa muy feliz, muy bonita, con mis hijos, con mi esposo. ¿Tienes 2 hijos? Tengo 2 hijos, sí. Pequeños. Chiquititos, 2 años y 6 años. Estás en el momento del trabajo duro. Total. Wow. Y además que pues yo siento que pues si uno se va a ser padre o madre, esa presencia es muy importante. Yo digo que mis hijos no van a empequeñecerse, van a crecer. Y eso pasa demasiado rápido. Entonces no me quiero perder ni un segundo de ellos. O sea... Sí. Te lo digo yo que tengo uno de 30 y una de 10. Sí, y Marcelita, hermosa. Marcelita, sí. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido y uno lo ve más fuerte en ellos. O sea, en una semana ya son diferentes y empiezan a decirte cosas que antes no decían, empiezan a desarrollar palabras. Y es increíble vivir todo ese proceso con ellos. Es maravilloso y además, bueno, uno va creciendo también y uno va cambiando también paralelamente con los hijos. Absolutamente. Totalmente. María José, tú tienes una historia hermosísima en la industria de la voz, no solo en el doblaje, en la radio y también en la publicidad. O sea, en casi todo lo que tienes. Has hecho audiolibros también, o sea, en todo el corolario de actividades que, como digo yo, el árbol de las oportunidades de los actores de voz. Tienes toda una historia maravillosa, pero a mí me gustaría empezar por tu infancia, por ese momento en el que uno empieza a descubrir que uno va a hacer esto, que uno tiene pasión por lo artístico, que uno tiene cierta inquietud por algo que tiene que ver con el arte, ¿no? ¿Dónde crees tú? Si vamos a la antropología de tu vida, ¿dónde crees tú que empezó eso? Es fascinante porque ese proceso de autoconocimiento y saber por qué uno hace lo que hace, que es divino, me di cuenta de que yo jugaba con la radio, ¿no? Mi abuelo tenía una radio que era AM, FM y en el medio tenía un montón de cosas que yo no entendía qué era y entonces me gustaba escuchar esos ruiditos de... Claro. Para mí era como contacto con ovnis, ¿no? Eso de la frecuencia, ese sonido. Claro, el sonido de la frecuencia, el sonido de los satélites que pues capturaban esas señales y de repente también sintonizar con otro idioma que dicen, wow, claro, en una hablando radio en francés. de larga distancia. Exacto. Podía sintonizar radios de otros países. De cualquier país. Entonces a mí eso me fascinaba y yo decía, ¿qué es esta maravilla? Qué cool. Y siempre jugaba con walkie-talkies y en la televisión, pues yo veía la televisión escuchándola también. O sea, era como un awareness. Yo me introducía dentro de la televisión y me aprendía todos los jingles. Me aprendía todos los comerciales, me aprendía toda, o sea, si veía una película de Disney, me la aprendía completa, diálogos, canciones, etcétera. Entonces, o sea, es algo como que intuitivo. Yo jugaba con esto. O sea, tú llegaste al acento neutro rapidísimo. Yo creo, porque yo empecé como oyente, igual con la radio. Yo empecé como oyente y siempre les digo a mis estudiantes también, uno tiene que arrancar escuchando. No es nada más la técnica de voz, sino escucha. ¿Por qué haces lo que haces? Y yo escuchaba a Rafael Cadavieco y a Víctor Sánchez. Yo era fan de ellos. Y ellos son 2 locutores muy importantes en Venezuela. ¿Tú eres venezolana? Yo soy venezolana. Nacida y criada en Caracas. En Caracas, Venezuela. Así es. Muy bien. Y estás hablando Rafael Cadavieco y Víctor Sánchez. Y Víctor Sánchez son 2 referencias de la locución venezolana, ¿no es cierto? Total. Y pues en una de esas participé como fan. Estaban haciendo un concurso de una canción de Chayanne, a ver qué oyente llamaba y cantaba mejor la canción de Chayanne. Y yo llamé y me llamaron y me dijeron, qué bien, tú ganaste, no sé qué, te ganaste un CD de Chayanne. Bueno, perfecto, pero para mí no era el CD de Chayanne, para mí era ir a la radio. Ir a la radio y claro. Haber salido al aire además, también cantando la cuestión. Claro, toda la salir, emoción. Escucharme ahí en la radio fue impresionante. Ellos en un momento estuvieron en el Centro Comercial Sambil, en donde estaban dentro de una tienda de discos, tenían en la cabina de radio, yo me iba para allá y los visitaba. Bueno, en fin, ese día Víctor me dijo, tú vas a trabajar en radio y yo voy a trabajar contigo. Y a mí eso me impactó tanto. Y después con el tiempo, y para que veas que la palabra tiene poder, tiene absoluto poder, las cosas se cumplen.
Él fue mi jefe en Wow. Planeta. ¡Wow! Él fue mi jefe y él me propuso para hacer la voz por un tiempo promocional de Planeta, que fue mi casa por... ¿Y qué crees tú que lo llevó a decirte eso? ¿Por tu actitud? ¿Por cómo cantaste en ese concurso? Quizás fue el amor que uno identifica en esas personas que dices, wow, esto él lo está haciendo no por ser famoso, sino porque realmente ama y tiene una responsabilidad y tiene una manera de pensar por este oficio diferente, ¿no? Ujú. Porque no es sentarse, hablar en el micrófono y ya, porque sí, es tener un sentido del por qué, ¿no? Quizás él identificó eso conmigo y me lo dijo y se cumplió. Y hasta el sol de hoy se lo agradezco muchísimo. Tuve la oportunidad de tener mi programa en la radio, en Planeta. Claro, y ahí, y yo sé que después de ahí vienen los personajes y todo, pero ya, vamos Todo otra está vez. en paralelo. Sí, no, es que todo va ocurriendo en paralelo, pero Sí. es que a mí me gusta mucho la historia niña, adolescente, Ya. tal, porque pues mucha de la gente que nos está viendo en el retake y nos está escuchando en las plataformas de podcast que ustedes quieran, valga la cuñita, está justamente en ese proceso de, ajá, ¿y cómo fue? ¿Cómo, por ejemplo, tú empezaste a aprenderte a escuchar comerciales, eras aficionada a la radio, eras todo eso, pero estando en la secundaria, en la prepa, ¿cómo tú empiezas a, bueno, y quiero hacer esto artístico, tal, y además cómo relacionan tus padres eso, cómo lo ven? Porque en esos tiempos era una profesión como que, mija, ¿usted de qué va a vivir, no? Hay varias cosas que te quiero contar dentro de mi cosa loca de querer escuchar todo y de además engancharme y de fascinarme por las voces de las personas. También se me va a caer la cédula porque no sé si recuerdas el CanTV Informa. El Claro. número solicitado es. Entonces, Sí. en la universidad me puse a CanTV payasear. es la compañía de teléfono más importante. Perdón que yo Venezuela. vaya, pero es que No, nos hay ven que de toda ponerlos en Latinoamérica. contexto, Claro. Para mí la referencia era al oír el tono serán las... Las Esa es la 12 que yo horas. imitaba. Claro, cuando uno llamaba para pedir la Claro. hora. CanTV es el Telmex venezolano. Uno llamaba a pedir O sea, una es- información de un restaurante o lo que sea y uno pedía también un teléfono. Entonces él decía, CanTV Informa, el número solicitado es 0212999. Y ahí por eso iba. Espectacular. Y yo payaseando en la universidad, una amiga me dice, oye, pero ¿por qué tú no haces doblaje? Y yo no sabía que ese oficio existía. Cuando me dijo eso fue como una epifanía porque yo, ¿cómo así? O sea, era como la fusión de mis pasiones, que era la actuación, el teatro, el cantar, la radio, todo junto. Y ella me explicó de qué se trataba. Y empecé a investigar y llegué al curso de Renzo Jiménez, que también es un gran amigo y todavía... Pionero de la formación en Venezuela Exactamente. y en Latinoamérica de doblaje. Pues por lo menos la primera gran escuela de doblaje en Venezuela es la de Renzo Jiménez. Y ahí estaba yo estudiando comunicación social y pues fue impresionante. O sea, yo dije, a esto me quiero dedicar porque fusiona todas mis pasiones. Yo soy multiapasionada. O sea, que tú decir que me gusta una sola cosa, no, yo soy una persona muy curiosa. Y me gusta porque el hecho de hacer doblaje me permite estar en mi cabina de radio que tanto amo, frente al micrófono que tanto amo, haciendo las voces que quiera y puedo ser una villana, puedo ser una enfermera, puedo ser Claro. un hada, puedo cantar. Hay muchas maneras de expresarse a través del doblaje y eso es lo que más me gusta. ¿Y cómo fue la relación de tu familia con eso? ¿Cómo lo tomó tu mamá? ¿Cómo tu mamá te acompañó en ese crecer? ¿O te dijo, no, mira... no, usted va a estudiar Derecho, va a estudiar Leyes, va a estudiar Medicina, va a estudiar Ingeniería, va a hacer otra cosa? Yo creo que soy una niña bendecida de afortunada, como decimos en Venezuela, porque realmente tuve unos papás que me dejaron ser. Nunca me dijeron tienes que ser artista o tienes que ser abogado o tienes que ser médico o no tienes que hacer de tu vida tener un trabajo estable para poder surgir. Nunca. Mi mamá me decía, sea lo que sea que hagas, hazlo y tienes que ser la mejor, pero no por competencia, sino por ti. Y eso me quedó muy calado, ¿no? Y mi papá quizás me infundió el amor por la música, porque él era un gran escucha de música, también música clásica, tocaba guitarra, me cantaba cuando yo era chiquita. Y mi mamá me dejó ser. Entonces eso es una fortuna muy grande, que una persona te deje ser. Y ella me acompañó. O sea, yo no sé cómo hacía. Ella trabajaba a 1 hora de Caracas.
tiempo completo y me llevaba a mis clases de teatro y me llevaba, o sea, me acompañaba incluso a mis primeras sesiones de grabación. Wow. Entonces, ella nunca me dijo, no, tienes que hacerlo, tienes que tener un trabajo estable para poder surgir. Y más bien me enseñó educación financiera, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, si lo vas a hacer de esta manera, pues organízate para que no sufras, digamos, el hecho de que habrá bajones de grabaciones. Claro, porque siempre somos freelance. Exacto. Entonces, a veces hay meses con muchos proyectos y meses sin nada. Meses que no. Y pues se lo agradezco mucho y toda la vida se lo voy a agradecer. Primero, que me haya dejado ser, y segundo, que pues me inculcó una relación con el dinero muy, muy bonita, o sea, muy sana. Qué valioso, porque usualmente viene de la duda de no conocer la industria o la profesión y más bien como que te la inculcan esa duda. Sí. Pero que más bien haya nacido como, bueno, déjame dejarte esto que sé que te va a ayudar independientemente de cómo sea ese negocio que no conozco. Exacto. Es muy valioso. Sí, y ella siendo secretaria, ella no es que tú digas, no, que era una emprendedora o que, o sea, no, era secretaria y con todo y eso ella logró administrar de alguna manera que pues tuvimos una vida tranquila. Y esa tranquilidad o ese el yo puedo, me lo inculcó ella. Entonces, o sea, qué bonito el tener la sensibilidad o la extra sensibilidad de mi papá y también esa parte pragmática de mi mamá en el que todo se puede. Que hermosísimo. Yo me acuerdo, lo tengo fresquecito, que cuando nosotros nos vinimos para acá, más o menos en la que nos vinimos a vivir a Miami por la misma época, María José, yo le pregunté, ¿no? Bueno, ¿y dónde vas a vivir? Y estábamos llegando. No, yo tengo mi apartamento aquí en Miami. Fue gracias a mi mamá. Y era parte de esa planificación de... Tu mamá lo hizo muy bien. Impresionante. O sea, yo todavía... Es increíble cómo lo bien planificada que fue. O sea, que tú digas, no, mira, que es que ella nació en una cuna de oro. No, es planificación y somos nuestras creencias también. Y esa organización que ella tuvo, pues ahora la quiero yo también transmitir a mis hijos, ¿no? Es algo que, pues, yo me siento afortunada por eso, por esa enseñanza, más allá de una estabilidad o no. O sea, es esa relación con la prosperidad o esa relación con el dinero, con la administración. No se trata de tener muchísimo dinero porque sí, se trata cómo gestionas tu vida en general, en todas sus dimensiones. Dios mío, qué maravilla MBA. Otro rumbo. Sí. Me recuerdas mucho. Bueno, en parte mi proyecto Monetiza tu Voz es eso. Claro. Es enseñar a los chicos a que, mira, chévere tu pasión y chévere el arte, pero tenemos que vivir de esto. Y cómo organizarlo, ¿no? Hace unas semanas tuvimos el Monetiza tu Voz en Miami y fue muy bonito porque la gente, aprendió un poco sobre cómo se manejan los varios clientes, el árbol, un concepto que yo tengo que se llama el árbol de las oportunidades, o sea, cómo el actor polivalente tiene más oportunidad de crecimiento que el actor que se dedica solamente a una cosa. En fin, fue una experiencia muy bonita y a mí me gusta mucho hablar de ese tema y muchas veces Adrián y yo lo hemos hablado aquí en el proceso de producción del Retake, como, sí, nos encanta todo esto, pero también queremos crecer económicamente y brindar a nuestra familia una estructura, ¿no? Es que nosotros descargamos energía, nuestro tiempo es energía, el hecho de hacer doblaje es una energía, hacemos todo con energía y de alguna manera tenemos que tener una retribución por eso. El dinero también es una energía que debería ser acorde a la energía que tú estás dando. Claro. ¿No? Y ahí es donde está también el tema de cuánto valgo, porque también se ha perdido un poco eso con la inmediatez de que yo quiero ya hacer un personaje, entonces bajamos. Y que sea icónico y qué tal. Exacto. Bajamos el valor, bajamos el precio y no siempre eso es lo que trae el resultado. Exactamente. Y no lo va a traer a largo plazo, porque puede ser que en un momento la pegaste porque el cliente te contrató por barato, pero más allá de eso, ¿cómo vas a construir una carrera solvente? Claro. Sí. Bueno, y sin contar como el daño que le hace a la industria eso, pues que muchos de nosotros hagamos eso, al final nos afecta a todos. Totalmente. Vamos a nuestra primera pausa en el Retake porque tenemos que hablar del canal de YouTube, María José. ¿Ya te suscribiste?
Claro que sí. Muy bien. El retake. Muy bien. Eres una buena chica. ¿Cómo que no? Y seguramente este episodio del Retake hará que mucha más gente se acerque y les agradecemos muchísimo. Ya saben, tienen que darle a la campanita, me gusta o no me gusta. Aquí se permite de todo. Comenten. Nosotros estamos leyendo todos los comentarios. Ahorita estoy behind un poquito, lo reconozco porque... Se activó, la gente está comentando un montón. Exactamente. Entonces me pongo a comentar y es como que... horas y ya va, ahorita no, o sea, porque bueno, uno tiene muchas... Como el monstruo de Hércules, matas una cabeza y salen tres. Salen tres, literal. Pero estamos leyéndolos, eso sí, seguro, todo el equipo, además, porque si no lo estoy leyendo yo, lo está leyendo Pedro, que lleva toda nuestra comunidad también, los lee Catherine, nuestra productora, los lee Osvaldo Graciani, el productor ejecutivo, los lee Adrián cuando puede, o sea, todos estamos... encima. Activos, exactamente. Suscríbanse, pero principalmente les agradecemos mucho cuando lo comparten, porque eso hace que se vuelva el monstruo de 1000 cabezas que dice Adrián, porque si tú lo compartes, 5 más lo comparten, así, esta comunidad crece, esta comunidad de amantes de la cultura geek y amantes del mundo de la voz y pues que quieren celebrar los personajes que marcaron su infancia. Y Astro Estudio es nuestro hogar. astroestudio.com. ¿Cómo te sientes aquí, mira, fondo de bikini? Es una belleza de estudio. Sí, además que está muy cálido, o sea, muy, como dicen en inglés, cozy. Cozy, sí, esa palabra la Se siente como en su casa, muy rico. La hemos estado Los utilizando. felicito. Astroestudio.com, puedes hacer, yo hice mi sueño realidad aquí, tú también puedes. Wow. Así que... Qué bonito. Sí, claro que sí, astroestudio.com. Y no solo para podcast, música, producción musical, grabación. Tienen tremendo estudio. Claro, aquí vamos a hacer de todo, doblaje. Súper bien lo que ubicado. usted necesite, aquí Los esperamos. Los esperamos. Le damos café, le damos agua y de vez en cuando hasta galletica. Nuestro Patreon también lo tengo que mencionar. Ya tenemos, la librería va creciendo, ya tenemos varias horas de contenido exclusivo para ustedes, los de Patreon. Aparte, los episodios salen todos los domingos a las 11 de la mañana, hora México. Todos los domingos a las 11 de la mañana estrenamos un nuevo episodio, pero para nuestros miembros de Patreon, ellos lo ven el viernes a eso de las 5 o 6 de la tarde, ya lo tienen disponible en exclusiva para ustedes, aparte de contenido exclusivo que solo pueden ver ustedes, así que suscríbanse a Patreon, aquí está la info. Y bueno, seguimos con María José Esteves y la llegada, este momento siempre es muy esperado en los episodios. Cuéntanos la llegada tuya al doblaje, o sea, la prueba, cómo hiciste, ya sabemos que estudiaste con Renzo, pero ¿cómo fue que se abrió la puerta de la profesionalización en el mundo del doblaje para ti? Bueno, estuve haciendo el curso con Renzo, pero lo dejé en stand-by porque en paralelo también estaba desarrollando mi carrera como comunicadora social y estaba haciendo pasantías en Arts Publicidad y luego en Play Comunicación Creativa, que digamos me abrieron las puertas como productora. ¿Tú trabajaste en Play? Yo trabajé en Play. Esa fue mi primera pasantía. ¿De verdad? ¿En serio? Con Diego Checo. Contreras. Yo trabajé en Play pero como locutor, pues me contrataban. Mira, Wow. sí. Entonces, bueno, por ahí pasé yo también. Hermosísimas personas me abrieron la puerta para ser productora. Estaba haciendo también un poco de escritura creativa. Claro. Y digamos que conocí por dentro, que también me encanta, la parte de la publicidad. Sí, es Yo, hermoso. de hecho, me gradué como en comunicación publicitaria. Esa es mi especialidad dentro de la comunicación. Y por eso es que entré también en la parte de locución publicitaria. O sea, porque entiendo el porqué, la personalidad de las marcas, el cómo relacionarme con los creativos, los entiendo. Claro. Y sé qué es lo que buscan. Y es porque empecé como productora y empecé en esa parte de mi área profesional. Hasta que dije, bueno, ya, es el momento. De hecho, hasta se pusieron bravos conmigo porque le dije, mira, no, es que no puedo seguir. Ahora voy a empezar a cumplir mis sueños, que es empezar a grabar. Más ser intérprete, pues. Más ser intérprete. Claro. Y empecé a buscar, de hecho, Liliana Chacón, una gran amiga nuestra. La voz de Arenita en Bob La voz de Esponja. Arenita. Ella estudió también comunicación en la Católica y ella fue quien me orientó un poco cómo es el proceso. Y hice el contacto en Etcétera y también hice el contacto en la IN. Y empecé a hacer grupos en la IN. Y en paralelo me iba a Etcétera, porque es que nosotros tenemos como muchas dimensiones, ¿no? Claro. Sí. Siempre estamos haciendo de todo.
Y mi primera... ¿Qué es hacer grupos? Hacer grupos es cuando estás en una cabina, se juntan varios actores y, por ejemplo, varios actores, o sea, en la escena se ríen, se ríe un grupo de personas en la serie que están doblando y pues el grupo se ríe también. Ja, 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 ja. O bueno, amigos, ahora vamos a gritar o vamos a hacer vítores o vamos a celebrar. ¡Wow, bien! O el ambiente no sé de un restaurante. Exacto, entonces están varios actores de doblaje, generalmente los que estamos empezando, haciendo esa experiencia en conjunto. Que además uno no termina de decir una frase corrida, porque cuando estás haciendo grupo, por ejemplo, de restaurante, es como, claro que sí, está delicioso. Claro, sí. Vamos a hacer un grupo aquí tú y yo rapidito de ambiente de restaurante. Ok, 1, 2, 3. Sí, claro que sí. Delicioso. Al señor, por favor, viene por aquí. Sí, me sirve otro, por favor. Ese sonido. Claro que son solo palabritas que salen. Claro, que van en la banda sonora, que dan contexto. Eso es un grupo. Porque también hay producciones que no vienen con eso o con ese sonido del grupo grabado, entonces también se dobla. Qué divertido. Sí, y era muy divertido. Y ahí conocí a personas maravillosas, entre ellos Rubén Pérez, claro, que fue quien me introdujo a la parte de locución publicitaria. Voz de Banco Mercantil desde hace muchísimos años. Claro. Una de las mejores voces comerciales en Venezuela. Muy buena voz comercial, Rubén y también, Pérez. Que no es Rubén Pérez Jara, Rubén Pérez Jara es la voz icónica de marca Acme, o sea, de la nueva generación. Exacto. A partir de Tiny Toons, que ahí hay una diferencia, ¿no? Sí, y se confunde mucho. Rubén Pérez. Rubén Pérez Delgado, creo que es el segundo apellido de él, sí. Gran amigo también, sí, y le amigo. agradezco muchísimo eso. Ahí fue, digamos, esos primeros contactos. Y en Etcétera, Walter me dio una cátedra. Una vez más. Walter Vélez. Señor Walter. El Carlos Sicilia del retail. Sí. Walter me dio una clase de doblaje en media hora y me dijo todo lo que necesitaba hacer y me dijo, pero trágate a... Y me dio un personaje, no me acuerdo cuál era. Era Shrek. Era la bruja, la mala de Shrek. Pero de Shrek la película. No, para practicar. Para yo practicar. Ok, ya entendí. Ok, listo, me voy a preparar. Y bueno, me obsesioné con practicar con las cosas con los tips que me dio Walter, porque además tenía mucho rato que no practicaba después de haber hecho las clases con Renzo. Claro. ¿Y te acuerdas cómo hablaba esa bruja? Vas a ver mi carita actuar, no sé, no me acuerdo bien. Mi varita, perdón, no mi carita. Y él fue el que me dio mis primeros personajes. Uno arranca con Mujer 1, Niña 3, después empiezas a tener un nombre. Y mi primer personaje formal fue Beth, de una serie que se llamaba Los Oblongs, que pasaban en Cartoon Network, en Adult Swim. Ajá. Y ahí fue donde yo arranqué, digamos, esa era una serie mi como primer personaje. De una familia, algo así. Era una familia, todos con algo, tenían algo. Vivían como en un lugar muy tóxico y todos habían nacido con algún tipo de condición, ¿no? Sí, como una mutación. Como una mutación física, y la mía tenía un chichón. Era muy tierna, la mía tenía una cosa gigantesca en la cabeza. Y fue muy simpático, porque era la súper ternura y una voz súper agudita. Y fue mi primer personaje, ya con nombre y apellido, Beth Oblong. ¿Cuánto tiempo más o menos tenías doblando cuando llegó eso? No fue mucho. Yo creo que fue como un añito, 6 meses. O sea, no fue... Claro. Pero fíjense, aquí hay algo muy interesante, que es un poquito el proceso. Es cuando una profesión en el mundo de la voz es como, diría yo, masticada, trabajada, claro, ¿no? O sea... hacía un tiempo, probablemente 2 años antes, ya habías hecho los cursos con Renzo. Después pasó un tiempo. Después en la IN hiciste grupos, sí, que era como background. Después llegaste, etcétera. Mujer 1, Mujer 2, Mujer 3. Después, o sea, y estamos hablando que ese es un periodo en el que no debes haber ganado ni para... No sé. No, pues, no ganaba del doblaje, ganaba de otras cosas. Es lo que te quiero decir. Pero te mantuviste. Claro. Entonces, hiciste el camino. Sí. Y es lo que yo creo que es muy importante, hacer el camino. Así es. Y disfrutarlo. Y además eso te permite conocer la industria por dentro, ver quiénes son, qué necesitan los productores. O sea, porque no es nada más sentarse y leer bonito o tener acento neutro, ¿no? Es saber cómo relacionarte dentro del mercado.
Y eso me permitió conocer a mis compañeros, me permitió conocer a los directores, me permitió saber cómo se graba una serie, qué procesos tiene que pasar una serie para ser doblada. Y sí, o sea, hay que tener paciencia. Y disfrutar el camino. Mira, yo en estos tiempos, cuando veo a una persona que está comenzando o que ya está haciendo sus primeros personajes, hasta envidia me da. Digo, qué rico, qué bonito ese tiempo, qué bonito esa época. Sí. Porque hay cosas que van muriendo con el tiempo. Lo que yo sentía cuando tenía 20 años, cuando yo entraba a un estudio, ya no lo siento. Es muy fuerte. Y lo extraño. ¿Sabes qué creo también que pasa? Y sin que necesidad sean cosas totalmente negativas o que uno debería preocuparse, pero uno va descubriendo cosas de la industria que rompen un poquito la magia. No, como digo, no necesariamente cosas malas, de repente son estándares de la industria que uno dice, coño, y esto es así, y poco a poco vas entendiéndolo más como un trabajo y adaptas tu pasión al trabajo. Pero lo que tú dices de esa chispa de estacionate, me voy a bajar, vamos, y entrar al estudio es muy bonito. Eso es riquísimo, hermoso, es un sentido, es tener un sentido, el por qué estás haciéndolo, ese enamoramiento y esa emoción que te da porque te dieron un personaje nuevo, gracias, el agradecer. Se nos ha olvidado agradecer porque estamos en la época de la inmediatez, porque es que queremos ser famosos, porque están las redes sociales, porque quien fulano me va a ver que no estoy haciendo lo correcto, ¿no? O que no estoy creciendo como debía haber crecido. La comparación, ¿no? La comparación. ¿Cómo entra la comparación a través de las redes sociales? Y no hay nada que te haga más infeliz en la vida que compararte con otra persona. Sí. Hay que vivir cada quien su propio proceso. Sí. Es imposible yo ahorita como mamá, por ejemplo, compararme contigo, porque es que no puedo, no puedo. O sea, porque no, además, que hay una cosa que se llama costo, ¿no? El costo no es nada más monetario. Hay costo de valores. Ahorita mi vida se alinea a mi vida familiar. ¿Me explico? Totalmente. Si yo estuviese trabajándole para ir más a los eventos, como de hecho estaba haciendo, cuando conversábamos al principio, yo estaba yendo a las giras en Latinoamérica y maravilloso, pero llegaron mis hijos y pues bueno, vamos a hacer un freno. Claro. ¿No? De hecho, mi hija ha pagado un alto precio. Es fuerte. Por lo que yo estoy haciendo ahora. Claro. Ella, bueno, mi esposa está ahí como para dar contención, pero ha pagado un alto precio. El año pasado pasé 32 fines de semana fuera de casa. Es fuerte. Es fuerte para una niña de 9, 10 años. Claro. Y es verdad, es un alto precio el que se paga. Sí. Y no, la circunstancia de cada quien no es igual a la de la otra persona. Claro. Y además que no es por ser un comentario machista, pero no es lo mismo ser mamá que ser papá, ni siquiera biológicamente, ¿no? Sí. Entonces, pues yo decía, bueno, ya, una cosa es por otras, ¿no? Ahora me cuesta mucho salir y es un costo muy alto el hecho de dejar un fin de semana a mis hijos. Totalmente. Sí. Y por eso agradecemos mucho que estés hoy aquí con nosotros. No, yo muy feliz porque además también entendí que no soy superwoman y que hay que pedir ayuda, ¿no? Sí. Gracias a Dios ahora tenemos ayuda. Claro. Porque la pedí, hay que pedir ayuda. Claro. Saber que las cosas no se hacen solos. Sí. Entonces ahorita tengo la paz mental de que mis hijos están con su papá, están en la casa, o sea, están bien. Oye, y volviendo un poquito a tu historia en el doblaje, bueno, llega ese primer personaje y paralelamente a eso vas buscando, bueno, vienen llegando otros de los que ya me vas a hablar y cómo vas creciendo dentro del doblaje, pero mi pregunta es, paralelamente a eso, vas desarrollando también en la radio y la publicidad carrera, o sea, aparecen tus primeras oportunidades en radio, grabas tus primeros comerciales. Yo parecía un colibrí, por eso tengo un colibrí en mi pierna. Siempre estaba apurada y dentro de ese apuro también extraño el hecho ahora de que no me permitía, digamos, establecer más amistades fuertes en los estudios, ¿no? Porque siempre tenía algo que hacer, siempre estaba apurada y me iba. Claro. Entonces me volví como un poco workaholic. Me iba para la radio, después de la radio estaba en un estudio de grabación haciendo publicidad y después de ese estudio me iba para otro, después daba clases los sábados, o sea, muy fuerte. O sea, me fui desarrollando en paralelo todo lo que tiene que ver con la voz. Que maravilloso el hecho de desarrollarse, solo que pues ahora entiendo que hay que tener espacio para cada cosa. ¿Y te daba la voz para ese ritmo? O sea, sí. Okay. Sí, porque uno entrena no nada más la voz, sino también la respiración, trabajas tu energía. Claro. Y es, bueno, digamos que ese es ahora mi enfoque, ¿no? Formar también en ese aspecto. Formar en ese aspecto, más de adentro hacia afuera. Y yo inconscientemente, quizás porque era parte de mis juegos cuando era pequeña, ya yo estaba entrenada para
para estar grabando todo el día. Claro. Y con la misma energía, porque además el doblaje te cansa, Requiere requiere mucha sí. energía y muchas veces, mira, tienes que hacer 30 retakes porque es que el director no está contento con el performance y tienes que hacerlo con la misma energía que comenzaste. Claro. Y cada retake es más difícil hacerlo. Claro. Exactamente. Claro, y a veces uno dice, bueno, pero si lo hice diferente, entonces la persona te dice, no, lo estás haciendo igual. Entonces ese criterio, desarrollar ese criterio que sí, ahora lo puedo hacer diferente y puedo experimentar con otras tonalidades, te lo va dando es la cancha, ¿no? Sí. Sí, claro, totalmente. En la publicidad pasa mucho. Cuando el creativo no da con el sonido que quiere, es como que es que no. Y hay un momento en la pauta publicitaria, bueno, esa pauta cada vez se ve menos, ya casi no existe. Y yo me acuerdo, mis primeras pautas en publicidad eran un gentío. Eran los creativos, era el productor de enlace, era el ingeniero de audio, era todo un acontecimiento. Y el contrato, y Sí. no sé qué. Y uno, oye, todo era... Ahora eso se murió. Sí. Eso está prácticamente desaparecido. Ahora te mando el comercial, mira, la intención es, el mismo productor de enlace te da el brief. Sí. Y yo recuerdo que cuando caía un silencio porque como que no daban con la toma. O sea, sí, uno se pone nervioso. Y coño, ¿qué están diciendo de mí? Claro, no. Te mutean el monitor. Exacto. Y hay un ambiente en el estudio de que este tipo no está dando lo que nosotros necesitamos para el comercial. Claro. Y allí Claro. uno tiene que ir de su caja de Pandora como para tratar de salvar la pauta. Te Sí. llegó a pasar, ¿no? Sí, claro. Y es que nos volvemos también, ahí es donde está el valor de un locutor o de un actor de voz, porque ahora más que locutores se Ese es buscan el término, actores actor. de voz. Exacto. Yo soy actriz de voz. Exactamente. Ahí yo decía, bueno, déjame ver este texto, déjame interpretar el brief. Y justamente esta parte de publicidad me ayudó muchísimo a entender que a veces ellos no tienen la palabra, pero yo con mi tema interpretativo, pues sí, hago el match con lo que ellos quieren lograr con Ya. su producto. Sí, sí. Entonces me sirvió muchísimo el hecho de haber estudiado publicidad y trabajado dentro de las agencias de publicidad para entender qué quieren ellos, ¿no? Sí. Y sobre la base de eso, pues entender que la que está para interpretar y resolver ese problema ahí soy yo. Claro. Exactamente. Entonces yo muchas veces proponía cosas que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban buscando o lo que tenían en su cabeza y decía, esa fue, me Esa encanta. fue. Claro. Ujú. ¿Sabes que antes de que sigamos avanzando en la historia, quiero hacerles unas preguntas a los dos, aprovecho. ¿Recuerdan la primera vez que se escucharon grabados en radio, en televisión, para un trabajo o algo por el estilo? ¿Qué les generó? ¿Qué sintieron? Yo sí lo recuerdo claramente. Sí, esas veces que, digamos que en grupos no, pero la vez que me escuché haciendo a Beth fue algo increíble, haciendo los Oblongs en Cartoon Network, ya Claro. sabía que ahora iba a salir y todo, esa sensación es increíble, o sea... Para mí fue como incómoda un poquito también porque a mí me pasó con la telenovela Pantanal. Y yo salí, yo me acuerdo que yo el día que grabé, que fue mi primer día ya contratado, o sea, profesional, pues mi primera pauta que sí iba a salir en la Y televisión. ya de niño, eso fue de niño, ¿no? Eso fue sí, prácticamente era un niño de 16 años. Sí, Bueno, sí, adolescente, Exacto, pues. adolescente, pues. Y yo me acuerdo que yo anoté el número de episodio. La novela no la habían estrenado. Cuando Televen la anuncia que la va a pasar, yo iba contando, o sea, de lunes a viernes, pero de repente te caía un feriado y ese día no la pasaban, entonces yo restaba para estar el día del episodio 18, que era donde yo salía. Ajá. Y yo salía además con una escena pequeña. Ajá. O sea, decía como 3 cosas. Sí. Y yo reuní a mi familia para que me escucharan y se escuchó. Fue un momentico, pues. Fue un momentico así como que... Todo bien. Me oyeron y casi que, no, ¿cuál? Mi papá, ¿y qué cuál? Mi mamá, que no, Eso ¿cómo? es como en Friends cuando Joey le muestra las vainas a los amigos y siempre sale que sin momentico, Eso, lo brother. cortaron. ¿Cuál eres tú? Bueno, yo fui el que pasó por atrás. No, y que tu familia dice, ese eres tú. Ese eres Y tú. a todas las escuchan igual que a ti. Exactamente. No. Y el sonido fue raro porque, bueno, yo estaba empezando, aprendiendo y era como... Siempre... Yo siempre digo que es incómodo las primeras veces que, Claro. o que te escuchas o que te ves. Sí. Esa barrera de escucharte, porque ya no te estás escuchando con tu sonido interno, digamos, de tus resonadores del cráneo, etcétera. Claro. Y escucharte por un speaker, las primeras veces son muy incómodas. Totalmente. Y total, lo que dices también de la cámara es exactamente igual. Sí. Uno dice como que, ay, no, man. Y después de haber sido una apasionada de la radio desde niña, disfrutar hasta de las ondas hercianas, es que le dicen, Sí, esto es de larga frecuencia. larga frecuencia, Y esos todo sonidos. eso. Las frecuencias, Sí. exacto, eso, las frecuencias.
desde tan pequeña, ¿cómo fue tu primer día al aire? Tú decir, wow, cuando se prendió el bombillo rojo. Wow, eso fue muy duro. Primero porque fue a las 5 de la mañana. Segundo porque estaba al lado de Napoleón Bravo. ¡Wow! Yo me iba... Cero presión. Sí. Para todo nuestro público en Latinoamérica, Napoleón Bravo es un periodista de estos como Jacobo Zarudowski en México. Una o sea, una institución, ¿no? Exacto. Fue una suplencia a una compañera nuestra, Yaraiví Acevedo. Ella me dijo, Majo, yo creo que tu voz tiene bastante parecido a la mía. Yo te voy a recomendar para que tú vayas. Y yo dije, ¿de verdad, Yara? ¿De verdad? Y me dijo, sí. Yo trabajo en Unión Radio, ella trabajaba como locutora narrando noticias y ella me dijo, pues, hazme la suplencia. Y eso fue muy fuerte, porque claro, sí, yo... Primero el acartonamiento, ¿no? Claro. El excesivo... Buenas tardes, buenas tardes. No, buenos días. Bueno, o sea, muy bueno. Amanecemos aquí en Caracas. Son las 5:50 de la mañana. Imagen de esa época, ¿no? El excesivo uso de la dicción, tú sabes, ¿no? Y entonces yo quería hacer todo súper rápido. Y él me decía, no corras, tranquila. Y lo tenía ahí al lado. Lo tenía al lado. Y claro, yo sentía que se me secaba la boca. Claro. Sentía el corazón aquí. Mi mamá estaba esperándome afuera y ella sabía mis nervios, me sudaban las manos. Pero claro, sí, lo siento como si fue ayer. Increíble. Sí. La hora me estaba durmiendo porque además no pude dormir en la noche anterior con tanto nervio. Claro. Y después, claro, que tanta presión en Unión Radio. No, me imagino. Lo que tiene que haber significado además, ¿qué edad tendrías en ese momento? 17 por ahí, 18. No, wow. Wow. Estaba chama. ¿Ya estabas estudiando en la universidad? Estaba estudiando comunicación social. Ya. Sí. ¿Tú estudiaste comunicación social en dónde? En la Universidad Católica. En la Católica. ¿Y ese día fuiste a clase? Ese día no me acuerdo. Pero no, creo que llegué no. a clases y que miren, salí con Napoleón Bravo. No me acuerdo, de verdad. Esa parte eso me marcó demasiado. Claro. Y después me dieron la oportunidad, Ricardo Omaña, Ajá. también. Ricardo Maña fue el que hizo mi prueba de doblaje cuando yo comencé. Imagínate, un Ricardo señor Maña, hermosísimo. Un señor maravilloso. Señor Omaña. También como que me vio esa pasión por la radio gigante. Él tenía un programa en la radio, AM, y me dijo, hazme la suplencia. Y yo, ¿de verdad? Sí, hazme la suplencia. Y yo, pero qué responsabilidad, ¿cómo me vas a dar tu programa? Y me dio las pautas, qué tenía que decir, no sé qué. Y yo ese día tenía 40 grados de fiebre, estaba enferma, me sentía horrible, pero dije, yo voy a hacer el programa. Claro. Y no o sea... Blackout, así. Es Muy que fuerte. son el tipo de experiencias que te dan el callo, ¿no? Claro. Como que te hacen que Es te la única fortalecen forma. y te curten el cuero como artista de la voz, ¿no? Total. Vamos, lánzate, ¿qué pasa? Lánzate. Dale, hazlo. Sí. Claro. Y hay que hacerlo con miedo, que las mejores cosas están después del miedo. Claro. Y luego, ¿qué personajes fueron llegando? Bueno, empezaste a trabajar en la IN, en los diferentes estudios y bueno, hacer live action, cartoons. Sí, ya después empecé A sumar personajes a esa lista. Claro, y me acuerdo que teníamos jornadas en etcétera larguísimas. Larguísimas. ¿Tú estuviste en la época de las novelas brasileras? No. Llegaste justo después de eso. Sí, ya se había grabado Chica da Silva y todo, o sea, ya Sí. yo llegué después. Después. Sí. Ok. Pero llegué a hacer novelas Sí. en la IN. Hice unas cuantas novelas, hice anime también Ok. para Animax. Ah, el sí, extinto claro. Animax. Y también Locomotion se hacía mucho en la IN. Exacto. Entonces, Y pues, después Animax. Sí, empecé a sumar personajes Ujú. en ambos estudios. Después estuve también un poco en A&E. Ujú. Digamos que no era mi fuerte ir a ese estudio, pero también empecé a ir Que después a fue History Channel. History Channel, Ujú. exacto, que también es History Channel. Y bueno, ahí también tuve... ¿Fuiste alguna mis compradora del oportunidades. precio de la historia? Por favor, dime eso. Lo quería preguntar. Yo fui ¿Tú comprador fui. Y algún experto también. No lo sé, hizo. Rick, parece falso. Exacto. No sé, Rick. ¿Cómo se ha vuelto esa serie? Bueno, cuando tengamos aquí, perdón, a Juan Guzmán, va a ser épico porque, bueno, él es Rick Harrison. Wow. Y cómo el doblaje del precio de la historia, que es tan particular en estilo,
se ha vuelto icónico, ¿no? Se ha vuelto una marca, una propia marca. Así es. Ese tipo de serie. Y ahí es donde está el poder también de la voz como identificación. Exactamente. O sea, te vuelves el alma de un personaje. Y ahí es donde está también ese tema de que no es que no te puedan sustituir, pero sí se vuelve diferente, ¿no? Sí. O sea, hay algo ahí que le falta porque es que ese personaje o esa serie tiene un estilo, tiene una manera de ser que tiene mucho que ver con la impronta nuestra. Totalmente. Antes de hablar de un proyecto que yo considero ha sido uno de los más importantes y especiales de tu carrera, dentro de muchos, vamos a hacer la segunda pausa hoy en el Retake, recordándoles que estamos desde Astro Studio grabando felizmente este podcast en la ciudad de Miami. Tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro humilde canal de YouTube que poquito a poco va creciendo, ahí se va uniendo gente. Estamos muy, muy contentos de toda la gente que se ha unido. Ese era un canal que tuve yo un tiempo y empecé montando mis videitos caseros ahí, lo transformamos en el Retake y ha crecido muchísimo, bueno, con lo que venimos haciendo, ¿no? Porque pues básicamente lo que queremos es que ustedes conozcan más de la industria, cada vez más, y eso los ayuda a tomar su decisión, que yo creo que es lo más importante. Así que suscríbanse a nuestro canal, comenten, compartan, denle me gusta o no me gusta, lo que ustedes quieran, comenten lo que ustedes quieran. La pared de comentarios del Retake es tal cual el podcast. Aquí todo el mundo dice lo que quiere y piensa. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro Patreon los que puedan, los que tengan a bien apoyarnos para que esto siga creciendo. Nuestro Patreon está ahí para ustedes. Pero antes de terminar esta pausa, nosotros siempre tenemos un momento geek para hablar de la experiencia de hacer convenciones, que es una experiencia maravillosa. A ti te fascina también y la disfrutas mucho. Es espectacular la energía que hay. Es increíble. En esos encuentros. O sea, es un encuentro humano, corazón a corazón, en donde uno se abraza. O sea, es algo increíble y mágico que se vive en las convenciones. Y lo que te cuentan de lo que significó tu voz a través de esos personajes, Sí. Es un anecdotario mágico. Es increíble. Definitivamente es mágico. Y a mí me gusta comentar acá, y yo traigo acá los dibujos que me regalan y todo lo que... Pero también hoy quiero hablar de cosas que me pasan muy curiosas. Yo me he vuelto coleccionista un poco en las convenciones. He descubierto el valor del coleccionismo. De hecho, ayer estaba escuchando un podcast y estaban entrevistando a un coleccionista y entender el mundo del coleccionismo es algo realmente hermoso y fascinante. Es un hobby muy bonito. Y entonces yo me he dedicado como a encontrar memorabilia de los personajes que yo he interpretado. Y yo me voy muy temprano a las convenciones antes de que entre todo el mundo y recorro los stands en busca de eso, ¿no? Entonces, en una pasada convención encontré, miren, este Átomo, pues este es el superhéroe que yo hago en Liga de la Justicia y en las series animadas de DC, y miren qué belleza. Lo compré, por supuesto no lo voy a sacar de allí, y me encanta cómo está la mano que da como digamos la proporción de que Átomo es chiquitito, ¿no? Capitán Átomo o Átomo. Yo creo que es Átomo el personaje aquí, y Capitán Átomo es como otra versión, otro universo, como llaman en el... Y bueno, este está en mi oficina. Entonces tengo mi oficina llena de todos estos coleccionables. Y otra cosa maravillosa que me ha pasado en las convenciones y que me gusta compartir celebrando la cultura geek que tanto amamos en Latinoamérica, es que el encuentro con ilustradores y caricaturistas es maravilloso. Chanti es un extraordinario caricaturista argentino, es un maestro y tiene esta maravillosa obra que se distribuye con enorme éxito en toda la Argentina y en Latinoamérica, que se llama Mayor y Menor. Fíjense, este es el volumen 13 y lo bonito es tenerlo, ¿no? Dedicado por el artista, irlos coleccionando, grandes artistas gráficos de Latinoamérica. Este es una extraordinaria persona, lo conocí en Córdoba, Argentina, en el 2024. Aquí está su obra, yo soy amante de los cómics, entonces voy guardando un poco la memorabilia de mi propia gira por toda Latinoamérica y bueno, cumpliendo la promesa de recorrer cada rincón de Latinoamérica y los Estados Unidos para celebrar los personajes que marcaron nuestra infancia.
Bien, seguimos. Hermoso. Sí, es muy bonito. Me he vuelto medio muchacho, medio niño otra vez. Pero es que además estos ilustradores, ahora que los mencionas, para mí son actores de mano. Exacto. O Oye, sea, qué bonito término. Yo les digo así, son actores de mano, porque además son grandes observadores del ser humano en sus emociones, ¿no? En su día a día. Y por eso es que nos identificamos con ellos, porque nos vemos en ese espejo Total. que una persona dibujó, Total. en esa expresión dibujada. Y son, o sea, yo los respeto muchísimo. Sí, son maravillosos. Mira, yo quiero hablar de Steven Universe. Nada. Esa es una serie realmente especial. Todavía no entiendo bien, y a lo mejor tú me puedes contar un poquito por qué no duró más. Pero tú interpretas allí a Perla, un Sí. personaje maravilloso, que además es como... es curioso, ¿no? Porque eres como tú. ¿No? Y a mí me pasa mucho eso, por ejemplo, con Bob Esponja. Y mucha gente dice que tú te pareces a él. Sí. Pero es un tema de energía, ¿no? Sí. La energía que tú le das al personaje y la energía que el personaje te da se casan y entonces la gente empieza a decir, pero es que oye, es que tú eres ese personaje. Y tú dices, no, bueno, a mí me lo dieron y yo lo interpreté. Sí. Pero después tú dices, sí, soy un poco como el personaje. Yo digo que los personajes te escogen a ti, no que tú vas y los buscas. O sea, ellos te llegan. Y de hecho me enteré después que Perla fue el único personaje que no castearon en Steven. Yo no sabía eso hasta hace poco. Walter me comentó, la única que no casteé fue a ti, porque es que tú eres Perla. Y eso me impresionó muchísimo, porque es que ahora la veo y yo misma me impresiono. Tiene mucho de mí. Ella me reconectó con algo muy esencial y yo la pienso y es como estar cerca de Dios. No quiero exagerar, pero es estar cerca de mi yo esencial, ¿no? Perla me ayudó a hacer, a través de la voz, llegar a otras personas y darle un mensaje de esperanza. Perla me ayudó a hablar del amor frecuencial, no del amor en pareja. Es un amor más profundo que digamos, ella en su evolución también aprendió a manejar con un dolor muy grande que fue la pérdida, digamos, del contacto con la mamá de Steven, ¿no? Digamos que pues sí tiene Cuéntanos un poquito el argumento de Steven Universe. ¿Cuál es el concepto? Es un niño que pues la madre pues se desvanece o se transforma en otra cosa, porque ya al final nos damos cuenta de que la muerte no existe, que quedó prácticamente solo y las gemas de cristal son quienes se encargan de la crianza de un niño que es mitad cristal y mitad ser humano. Wow. Entonces tiene un componente de lo que es metafísica muy importante y tiene mucho conocimiento de fondo. No sé por qué la dejaron de hacer, porque es una serie que a mí me parece muy profunda en su mensaje de fondo, o sea, tiene algo muy fuerte y generó un impacto más allá de que sea una serie entretenida, ¿no? ¿Cuántas temporadas hicieron? 7 temporadas, no recuerdo exactamente cuántas temporadas son. Cartoon Network. A mí se me olvidan mucho las cosas, me parezco a Dory un poco. Pero sí fue por Cartoon Network y se hizo después una secuela de Steven. Ya Steven había crecido y ya se hizo nada más esa temporada y ahí quedó y se hizo la película de Steven Universe. Sí, fueron como 7 años, si mal no recuerdo. Pero es impresionante. Es un personaje que te trajo muchas satisfacciones. Claro, y además que la luché. De hecho, coincidió con mi venida a Estados Unidos y yo le decía a Walter, no puedo perder a Perla, no sé cómo vamos a hacer. Y aquí, pues nada, ya lo puedo decir porque ya se fue la serie y pues ya pasó. Él me decía, no, Majo, es que el futuro va a ser remoto. Yo te entiendo lo que tú quieres hacer. Qué visionario Walter, como siempre. Impresionante. Y entonces ese es el futuro. No te puedo dejar estancada acá. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba de que tú te grabes. Y así empecé a ensayar de forma remota, estando en Caracas, porque no quería perder a mi personaje. Yo le decía, y yo invertí en mi estudio, invertí en mi equipo. Por supuesto que no es nada
comparable a una ingeniería de sonido, que pues respeto mucho a los ingenieros de sonido, a las personas que realmente tienen su estudio ya profesional, pero hice lo posible por entender la parte técnica de cómo grabarme, de cómo hacer esa relación con el micrófono para yo autodirigirme también, estar pendiente de los ruiditos, etcétera, ¿no? Que no hubiese un eco, que sonara parecido a los tracks que se estaban grabando, etcétera. Y eso fue un proceso de ensayo grande. Claro. Me vine a Estados Unidos y compré todo el equipo. Y cuando hicieron la prueba funcionó. Claro, al principio no. Me decían, no, Majo, tienes que repetir. Y yo lo repetía no sé cuántas veces, hasta que me decían, ya, aprobado. Tenía que tener las condiciones acústicas perfectas y que además no se enterara el cliente. Claro. que ya no importa que se entere, porque yo creo que ya el pasó. canal prácticamente ni existe también. No, ya pasó. Cartoon Network ha sufrido mucho los últimos años. Y es una lástima porque... Es una lástima, sin duda alguna. Trae contenido muy, muy bonito que, pues nada, o sea, es necesario también, ¿no? ¿Cómo hablaba Perla? ¿Cómo la construiste? Perla tiene mi voz. Yo no caracterizaba a Perla, yo simplemente la actuaba, ¿no? Y me involucraba con sus emociones. Quizás esa es la parte de caracterización, pero yo no modificaba mi voz para hacerla. Perla soy yo, no la cambiaba. Quizás la cambié un poquito cuando empecé a hacer a Perla Amarilla, a Perla Azul, a la cantidad de perlas que surgieron con el tiempo. Para darle una característica diferente a cada una, pero Perla soy yo, o sea, no hay una modificación. Lo que sí hice con Perla fue meterle el alma, o sea, fue una conexión muy, muy grande. Aparte tenía canciones muy icónicas, ¿no? Perla, sí, en la serie, ¿no? Muy emotivas. ¿Recuerdas alguna en especial que sea muy, muy querida? Estaba bien, sí, con él, que venía algunas veces por mes. Estaba bien, pues pensé. Qué hermoso. ¡Wow! Qué hermoso. Fue todo, no es así. Y ella sufría porque ya había terminado toda la parte, digamos, de su relación con Rose, porque ya Rose se fue con Greg, que es el papá de Steven. Y ese sufrimiento que ella tenía, ese amor tan profundo, fue tan profundo que ella después, por amor, se quedó con Steven. Y, o sea, es algo tan lindo. O sea, el fondo es tan hermoso que yo luego me empecé a dar cuenta de que mi relación con Perla era más bien como una proyección sonora de lo que yo creo. Yo creo en el amor frecuencial, claro, y creo en esa conexión contigo y con tu esencia, ¿no? Y con la incondición, de ser incondicional. ¿Has llorado doblando? Total, muchísimo. Yo y también. con Perla muchas veces lo sufrí y tenía que parar para poder continuar, porque sí, claro que sí he llorado doblando muchísimo. Y recuerdo una vez que me entregué tanto a una escena en una novela que le dije, ya va, dame un momento, y estuve como 15 minutos afuera de tanto que me afectó la escena que estaba grabando. O sea, me metí tanto en el personaje que sí, claro que lloro. Sí, yo también he llorado muchas veces. Hay una magia muy especial que debe pasar también en la música. Ese silencio del estudio, esa soledad en el que, bueno, obviamente hay un ingeniero afuera, pero por lo general está afuera. O sea, hay una pared y una ventana. Pues, estás en otro cuarto. Estás en otro cuarto, esa es la mejor manera de definirlo. Y tú como artista estás solo y hay un silencio y lo que tienes es la referencia de lo que tú estás haciendo, en el caso del doblaje, en el caso de la música, tu propio sonido que estás generando. Y yo siento que uno entra en un viaje ahí como muy profundo del alma, meditativo. Sí. Y es como una... Es muy especial, es muy especial. Yo digo que uno de los beneficios más grandes que yo he tenido del doblaje es justamente el mindfulness, porque tienes que estar presente, absolutamente presente, para tú entrar en los pies de alguien que está en una pantalla, de darte cuenta de todos los sonidos, de su expresión corporal y tratar de interpretarlo con la voz. O sea, la persona se está moviendo, está corriendo y tú estás corriendo con él de alguna manera. Te vas, o sea, como que te introduces dentro de la pantalla y eso te da mindfulness, te da estar presente. Y es un beneficio muy grande del doblaje porque te convierte en un gran observador. Qué importante eso que comentas, porque siento que es como un estándar de lo que sea que vayas a hacer en un estudio, tienes que desconectarte de lo que está afuera para que tu performance ahí pueda ser lo que se espera de esa producción, porque no es un one take, capaz hace 5, pues, pero digo, es uno el que se llevan.
A Y mí ese tiene que quedar. me pasaba en la radio que yo a veces llegaba y claro, era la hora del burro que decimos en Venezuela, que es esa hora que ya pues acabas de almorzar y ay, qué pereza, llegas así sin energía y yo me traía mis técnicas de doblaje y el hecho de estar presente y después salía hyper. Claro, ¿no? claro. No, o sea, bueno, tenía que hacerlo. yo conozco locutores o actores de doblaje, por ejemplo, nuestro querido amigo José Manuel Vieira, que no comía pesado durante el día. Sí. O sea, no, yo era totalmente, es que yo siempre he sido muy tasquero y tal, entonces yo podría venir del Aranjuez y llegaba a grabar una escena. O sea, yo siempre fui muy bastante adeco, ¿no? Mejor manera de decirlo. Mejor manera de decirlo. Decir adeco es, en el argot venezolano es como un diputado del PRI. Eso es como alguien de antaño, chico, mira. Exacto, un diputado del PRI en México, de un peronista en Argentina, restaurancero ahí, tú sabes. Pero bueno, conozco gente que sí cuidaba eso justamente porque el trabajo emotivo y siempre era bueno estar como más ligero. Más ligero. Sí, porque si le pones comida pesada, pues Sí. también es muy difícil. Sí. O sea, ese gasto energético, ponérselo al cuerpo es muy fuerte. Sí. ¿Cuáles son tus referentes en el doblaje? ¿Qué actores de doblaje admiras profundamente? Wow. Hay muchos, yo lo sé, pero Melanie Enríquez una gran actriz. es... Mi amada Barbie. Y sí, y mi amada Barbie también, además es una gran amiga. Admiro mucho a Liliana Chacón, a Leisha Medina. Muy buena actriz. Es una, Cantante, además de las mujeres más versátiles que conozco, o sea, hace tatuajes con la misma pasión que canta lírico. O sea, a Sí. mí me impresionó un día que estábamos grabando Dora la Exploradora y yo estaba haciendo un personaje y de repente ella escucho una voz angelical impresionante, lírica, y yo le pregunto a Marielba Suárez, que era la directora musical. directora musical de Etcétera, le digo, Marielba, ¿quién es esa voz tan bella? Me dice, es Leisha. Yo, ¿qué? Es Leisha haciendo ópera. Impresionante. Entonces la admiro muchísimo. Sí. Es una actriz muy polifacética. Sí, y mi actriz favorita en general de todos los tiempos es Julie Andrews. Julie Andrews, claro, una leyenda. De hecho, cuando fui a Los Ángeles fui a poner mis manos y descubrí que mis manos son del mismo tamaño que ella. ¡Wow! ¡Ay, mira! El mismo tamaño. Qué mujer tan increíble con su voz y la dulzura que expresa con su voz y pues es increíble. Eres buena haciendo caracterizaciones. Creo que has hecho muchos niños también, niños varones. Sí, He hecho bastantes niños varones, sí. Ahora estoy haciendo a una ranita muy bonita en My Hero Academia, Atsuyu. Suyo. Claro, qué proyecto My Hero Academia, ¿no? Un proyecto muy icónico, muy polémico también, pero muy grande, ¿no? Y fuerte. Muy grande. Y le agradezco a Rómulo Bernal que me Sí. tomó en cuenta para hacer tanto a Suyu como a Momo, Yaoyorosu, o sea, son dos personajes que no son los principales, pero que icónicos son todos. Las dos tienen sus características y su forma de ser muy particular que... es muy bonita la serie, muy grande además. Muy grande. Es un fenómeno. Es un fenómeno, literalmente. Y en la radio llegaste a tener tu propio programa y ya hacías comerciales. Tú fuiste mi novia, mi esposa, mi hermana, mi hija. Hemos sido padres ya. Ya hemos no sido sé padres en cuántas cuantos series. comerciales en Sí. Venezuela y aquí en los Estados Unidos también. Llegaste a tener tu propio programa de radio, Sí. María José tal, presenta. Sí, estuve estando en Planeta, yo seguí haciendo narración de noticias, pero ya llegó un momento en que ya quería hacer otras cosas. Me invitaron a un programa que se llamaba Va de Retro, con Miguel Sogby y Carlos Vicente Bot. Ahí estuve con ellos un tiempo, pues también les narraba noticias. Yo les decía, Miguel, yo quiero hacer otra cosa, quiero hablar. déjame hablar. Quiero expresarme. Quiero expresarme. Pero no, yo era la narradora de noticias hasta que Cucho Saavedra, que el gerente de Planeta, me dice, Majo, hay una oportunidad que yo creo que a ti te va a funcionar. Vamos a hacerle la suplencia a Patricia Fuenmayor, que está embarazada y va a tener a su bebé. Otra vez, la No. suplencia, hombre. O sea, hay que también, digamos, saber que esas oportunidades están, ¿no? Y qué bonito estar en el lugar exacto y estar preparado. Eso y quería decir, decir que no te llegan si no estás en el lugar exacto y preparado.
y preparado, porque Exacto. muchas veces te viene el tren y no te preparaste y se te fue, ¿no? Y no es que uno tiene, digamos, todo el conocimiento del mundo. Sí, ya yo No. estoy súper preparado, ya. Probablemente no sepas algunas cosas, pero Claro, mientes pero en me el funcionó currículum. para practicar. Claro. Y ya yo tenía, digamos, un rato largo haciendo narración de noticias, era la voz de gente en ambiente, seguía siendo la voz de gente en ambiente en Unión Radio, o sea, Gente en ambiente. gente en ambiente, sí. Sí. Y le hice la suplencia a Patricia, fue mayor, y eso fue espectacular, porque por primera vez me hice hacer disjoqueo en la radio, que me encantaba animar a las personas. Empezaron a escribirme y fue tal el feedback del público, porque al final del día quien te pone ahí es el público, que no tuvieron de otra que tomarme en cuenta. Y cuando Elvis Castillo, que tenía el horario de 3 a 5 de la tarde, se mudó a Estados Unidos, me tomaron en cuenta para yo estar con mi propio programa que se llamó Porreo Porfa, en donde también pues hablaba de música, solamente de música, cualquier tipo de música. Yo lo hasta de música clásica y no importa que lo que sonaba Era otra al cosa, siguiente era claro. otra cosa, pero me permití hablar de rock, hablar de salsa, hablar de cualquier noticia Pudiste musical. hablar todo lo que no habías hablado en la Claro, radio. Sí. Y fue muy bonito porque fue ese primer contacto con el por qué, ¿no? Ujú. Y mi por qué es generar un efecto positivo en quien me está escuchando, una transformación positiva en quien me está escuchando. Y era divino el hecho de que me llamaran y me decían, gracias, Majo, gracias a ti ahora estoy más contento, o ya me siento feliz. Me llamaban de personas de España diciendo que estaban escuchándome en su rumba, por la diferencia horaria, ya para ellos era en la noche y me estaban escuchando. O sea, fue es mágico. Y tomando en cuenta lo que tú amas profundamente, el crecimiento personal, lo positivo, Sí. esa energía sana, el estar en el momento presente, todos esos conceptos que ha sido muy, muy bonito escucharlos hoy en el retake. ¿Cómo lo has manejado cuando te toca interpretar un personaje oscuro, una psicópata? Es divino también. Y me ha tocado. Y lo lindo es que me han tocado varios personajes que son tiernos, pero tienen su lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro. Y qué lindo reconocerlo. Todos tenemos, o sea, yo a veces digo que qué princesa de Disney soy, yo digo que soy Sméagol, del Señor de los Anillos. Yo a veces, o sea, ese reconocer que somos una dualidad y saberla manejar es divino. Es rico saber que también tenemos pensamientos negativos y saberlos gestionar. Ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Tú crees que viajar a nuestras emociones más oscuras, profundas, y documentar emocionalmente nuestro recorrido por la vida nos hace intérpretes más poderosos? Absolutamente. Y ahí por eso es que yo estoy ahora, digamos, trabajando la parte de mentorías, pero desde el ser. Porque no nos soportamos a nosotros mismos muchas veces. Nos cuesta mucho estar sin hacer nada. Y no hay voz más importante que trabajar, que es la voz interior. Cuando tú te adueñas de tu voz interior, por supuesto que te vuelves un comunicador más potente. Porque eliminas o, digamos, controlas de una manera más eficiente los miedos, la culpa, la inseguridad, la baja autoestima. Hay cantidad de cosas que se gestionan y si tú las reconoces y sabes que eso es también un evento de tu imaginación, pues vas a ser un comunicador más potente y un intérprete más potente. Wow. Tienen tarea, muchachos. Nos Tienen quedamos todos tarea. aquí como que, wow. Pensando y que coño, tengo que arreglar un par de vainas. Sí. No, claro, a mí eso digamos, como que mi primer choque fue cuando me hice mamá. Yo, como te digo, era workaholic. Y cuando me hice mamá, no tuve de otra que frenar. Y ahí fue donde yo decía, necesito hacer cosas. ¿Dónde está mi estudio? ¿A dónde voy? Y empecé a sentirme muy nerviosa. Astro Estudio. Astro Estudio. ¿Dónde está Astro Estudio? Mi mamá había fallecido. Ese fue un proceso muy duro y yo no me permití vivir el duelo. Entonces, cuando nace mi hijo, ya yo no era la fuerte. Ya me tuve que dejar de hacer la fuerte para entender que realmente tenía muchos miedos ocultos. Claro. Y ahora decir, bueno, ahora tengo la piel suelta, no me queda de otra que ser vulnerable, tengo que reconocer esto, ¿qué pasa? Y Claro. le quiero dar una mejor versión a mi hijo, ¿no? Claro. Ahí fue donde yo me permití vivir el luto, reconocer que hay que llorar cuando hay que llorar, aprender a estar conmigo misma y poder vivir en presencia y no hay maestro mejor que tus hijos. Es increíble. Totalmente. ¿Qué tiempo pasaste entre que tu mamá falleció y que te
te permitiste hacer el luto? Aproximadamente 4 años. ¡Wow! Eso es una carga súper fuerte. Sí, muy duro. Porque Sí. claro, yo lo camuflaba con trabajo. Claro. Y eso también, el ser workaholic, es también un tipo de adicción. Totalmente, O sea, totalmente, sin duda alguna lo es. Tú te pones, estás como en una faceta de que tienes que estar ocupado, pero no te permites estar contigo. Y es de las peores. Sí, claro. Es de las peores adicciones. Te voy a explicar por qué. Porque esa sí es aceptada socialmente. Así Bueno, es. no solo aceptada, aplaudida. Sí. O sea, porque ¿qué te puede decir tu esposa? ¿Qué te pueden decir tus hijos si lo que estás es trabajando? Ujú. No te pueden decir nada que, bueno, no, pues, que hay que trabajar. Entonces, sin darte cuenta, le dedicas la vida al trabajo y nadie te puede decir nada. Entonces, esa se defiende más que el alcoholismo, que todas las otras adicciones. Claro, porque te genera un placer que lo quieres empezar. Sí. O sea, ya cuando no lo tienes y tú dices, bueno, pero yo necesito ese placer. Sí, claro que te gusta tu trabajo, pero hay que tener un equilibrio, un balance entre todas tus dimensiones de vida. ¿Y recuerdas qué fue lo que te hizo hacer clic y decir, tengo que hacer un cambio? ¿Fue perderte algo de tu hijo o algo por el estilo? Sí, pues por supuesto lloré muchísimo hasta que yo dije y me vi en el espejo y dije, basta, tengo que romper con la tristeza, pero no desde un punto de vista tóxico, porque cuando uno dice, no, yo soy positivo, No hay nada peor que y eso. no lo trabajas, de verdad, no lo gestionas, yo no estoy en contra de ser positivo, al contrario. No, pero realista también. O sea, Correcto. Claro. Y vivir ese proceso oscuro a veces. Claro. ¿no? Y gestionarlo y reconocerlo y conocer que ahí está y gestionarlo para enfocar tu energía en algo que sí te nutra, ¿no? Totalmente. Entonces decir, bueno, no voy a nutrir más este lobo de la inseguridad o este lobo del miedo y voy a empezar a nutrir este lobo del crecimiento, ¿no? ¿Qué herramientas puedo yo utilizar para ofrecerle una mejor versión a mi hijo Claro. que se merece una mamá que esté tranquila? Claro. Que se merece una mamá que tenga sueños, que se merece una mamá que ya esté bien, porque además a nosotras nos pasan cambios hormonales, físicos, De todo profesionales, tipo, o sea, de de todo todo. tipo, de Entonces, todo claro, fue como un renacer, yo también. Mira, antes de entrar en nuestra tercera y última pausa, que quiero decir, y creo que Adrián lo va a corroborar, es una de las entrevistas más profundas y más humanas que hemos tenido hasta ahora en el Retake. De Gracias, verdad Luis. que ha sido muy, muy bonito. Sí, se han Tu vida. tocado temas muy bonitos. Muy bonitos y muy emocionales que son fundamentales, porque yo lo digo mucho en las conferencias y en los workshops. Un actor es potente en la medida en la que viva conscientemente y con empatía. Si no, no puedes ser un intérprete potente. Si no te importa el otro, si no reconoces las emociones buenas y malas, y no solo las reconoces, las habitas. Así es. Es muy difícil ser un intérprete potente si no vives. Así es, tienes que ser absolutamente empático para poder vivir e interpretar un personaje también. Y como digo yo, te van a pasar dos cosas, una buena y una muy mala. La buena es que vas a tener mucha potencia como intérprete y vas a tener mucho trabajo y te va a ir muy bien en tu carrera. La mala es que vas a sufrir mucho, Sí. porque se sufre. Te tienes que En la medida desintoxicar en la que también. eres, exactamente, porque en la medida que eres más sensible, más se sufre. Sí, sabes que quiero comentar algo que me parece súper irónico que de estas profesiones, músicos, actores de doblaje, actores en general, que son profesiones que están muy conectadas con la emoción, desde la audiencia muchas veces se deshumaniza al artista. Ujú. Y que estas conversaciones se tengan en público y que la gente las pueda escuchar, creo que es importante, porque nos recuerda que, bueno, uno como artista también tiene sus procesos como ser humano. Exactamente. Y te desgastas, porque como tu herramienta son las emociones, oye, el desgaste es muy, muy fuerte también, ¿no? Y es abrumador. Y en la era de la inteligencia artificial tenemos que preocuparnos más por ser humanos. Exactamente. Bueno, el Retake llega a su tercera y última pausa en este maravilloso episodio con María José Esteves. Bueno, desde Astro Studio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, siempre lo digo, porque es que esa es la gasolina. Pasa que el tema del Patreon, nuestro canal de YouTube, los que nos escuchan por Spotify, por Apple Podcasts, por donde sea, nosotros estamos, por cierto. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, @elretake. Estamos haciendo todo lo que podemos, todavía nos falta quizá alguna plataforma. El multiverso del Retake. Exacto, el multiverso del Retake. Pero bueno, ya queremos empezar a poner nuestros primeros compilados. Vamos a hacer también, tenemos planificado hacer episodios totalmente orientados a series icónicas, o sea, ir abarcando lo más posible la cultura geek. Y quiero que sepan que además
vamos a estar haciendo nuestra inmensa temporada, porque obviamente va a ser muy grande, porque es una industria muy grande, de nuestros queridos y amados actores mexicanos, mis compañeros de convenciones, grandes amigos y muy queridos. Vamos a hacerlo también con actores de doblaje y de voz argentinos, colombianos, chilenos, por supuesto venezolanos. Voy a hacer mi temporada en Caracas, Venezuela. Voy a hacer mi temporada en Ciudad de México. Vamos a hacer nuestra temporada en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, Perú. O sea, este es un podcast de Latinoamérica para todos ustedes. Así que eso está muy presente. Nos han puesto muchos actores en la lista. Todos van a venir. La gente quiero que esté. Por supuesto va a estar aquí Mario Castañeda. Por supuesto va a estar aquí René García. Va a estar aquí Lalo Garza. En la medida en la que ellos, por supuesto, acepten venir a nuestras entrevistas, que estoy seguro que sí, porque son amigos muy queridos. Todos ellos van a pasar por aquí y van a abrir su lado humano como lo abrió María José Esteves el día de hoy. Así que únanse al Retake en YouTube, en Patreon si pueden, y en todas las plataformas de podcast desde Astro Studio. Bien, seguimos con María José. Mira, llega el momento, ahí hablando de todo ese proceso de despedida, de crecimiento, bueno, etcétera. Fue tu casa, Laín, compañeros tan queridos como Manuel Riverol, personas que marcaron tu vida en lo profesional, en la radio, toda esa historia en la publicidad, tu mamá como esa compañera tan importante en tu vida, y Venezuela como tu país, como tu lugar. Pues llega el momento de decir adiós, porque las cosas van cambiando, porque nuestro país pasa por lo que sigue pasando, y llegas a los Estados Unidos, y aparte empieza a cambiar la industria en todos los aspectos. ¿Cómo gestionaste todo? ¿Cómo gestionaste la despedida? Punto 1. Punto 2, ¿con qué te encontraste? Si quieres disfrutar de la versión extendida, suscríbete a nuestro Patreon y accede a contenido exclusivo.